no puedes cambiar, si te sientes perdido en medio de la oscuridad, si tu vida está muy destrozada, hoy escucha una voz, es de Jesús, te dice ven, ven al Señor, te puede cambiar y transformar, entrégale a Él tu corazón y dile a Él, entra en mí. Recuerdo que ayer Él me dio la nueva vida dentro de mí, hizo un milagro Él en mi vida, quiso cambiarme todo mi ser, te dice ven, ven al Señor, te puede cambiar y transformar, entrégale a Él tu corazón y dile a Él, entra en mí. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta ocasión voy a tocar un instrumental con mi flauta que lleva por título Como el Siervo. La gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar con ustedes en esta noche acompañándoles. Agradecido con Dios por estos espacios, por estas alabanzas, por cada momento hermoso que podemos, aún en medio de tanta oscuridad y desesperanza que reina en el mundo, por cada momento de esperanza y de luz, por cada momento de compartir como estos que podemos tener. Vamos a continuar en esta noche con nuestra serie temática en función de estas conferencias evangelísticas. Aún existe esperanza.
El día lunes, recordarán, estuvimos hablando acerca de cómo poder tener esperanza en un mundo lleno de desesperanza. Y decidimos ver historias bíblicas siguiendo un texto bíblico, Romanos 15:4, que nos dice que todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza han sido escritas, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, lo que está escrito en la Biblia está escrito para que tengamos esperanza. Y por eso hemos seleccionado algunas historias del libro de Hechos, para poder ver algunas experiencias que de una u otra forma nos transmiten esperanza. Bueno, en esta noche vamos a analizar brevemente la historia de una persona que su experiencia fue trascendental para el cristianismo. Su historia también se encuentra en el libro de Hechos, como todas las que estaremos estudiando esta semana. ¿Y por qué digo trascendental? Porque si bien la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo, por eso así se reparte el estudio de la historia para el mundo occidental, antes de Cristo y después de Cristo, la historia del cristianismo cambia. Tiene un antes y un después de este personaje del que analizaremos, del que hablaremos hoy. Pues este fue el hombre que por la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, convirtió el cristianismo de un movimiento local a una fe extendida a todo el mundo conocido. Hablamos de Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Tengan la bondad de abrir sus Biblias, por favor, esta noche en el Evangelio, en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Vamos a leer el versículo número 1. Hechos 9, verso 1. Nos dice la palabra del Señor: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Según lo que nos dice aquí el texto bíblico, Saulo respiraba aún amenazas y muerte. Cosa que es muy interesante, ¿saben por qué? Porque, a ver, les cuento algo importante. En la cultura semita, allá en el Medio Oriente, en el Oriente Próximo, ellos tienen la tradición de ponerle el nombre a sus hijos según sus características. Bienvenidos. Así que según las características físicas o del carácter de ese niño, así es como lo llaman. Yo no sé cómo funciona aquí en Perú, pero por ejemplo, en Venezuela los padres tienen una práctica muy extraña, y es que juntan los nombres del papá, de la mamá, a veces de la tía, y por qué no de la abuela, y terminan resultando unos nombres como Frank Jorkinson. ¿Ustedes han escuchado nombres así entre los venezolanos? ¿Sí? Frank Jorkinson, Wilkimar. Es un Wilkimar porque William es el papá, Carelis la mamá, y María la Virgen a la que adoran. Cosas y hacen una mezcla y así aparecen cualquier tipo de nombres. En Colombia, donde vivo, pasan cosas diferentes. Hace poco estaba en una zona de la costa norte colombiana, frontera con Panamá. Estábamos en unas conferencias allí de fortalecimiento a la iglesia, y recuerdo que en el trabajo de salud que hacíamos previamente, no les miento, estábamos recibiendo unos niños que atendíamos y evaluábamos clínicamente. Y de repente me llega un niño que se llamaba Neymar. Ustedes ya sabrán de dónde viene, ¿cierto? Pero mientras me llegó ese Neymar, un ratico después llegó otro Neymar. Pero así muchos nombres son extraídos de personajes
llamativos, del entretenimiento, cantante y futbolistas. No sé cómo funciona en Perú. Sé que los nombres no son muy tradicionalistas porque no he escuchado a nadie que se llame Manco Cápac, ¿cierto? O que se llame Pachacute, ¿sí? Eso se lo ponen a las calles, en fin, pero no a las personas. Bueno, pero así funciona en estos otros países. En el Medio Oriente no era así. En el Medio Oriente, pues, al niño se le colocaba nombre según su característica física, o se le colocaba nombre según su carácter. Pero usted dice, pero cuando nace y ¿usted cómo sabe si él va a ser amable, paciente, bondadoso o un criminal? ¿Usted cómo lo sabe? Porque al niño no se le colocaba nombre, inmediatamente nacía. Lo que se hacía era que se esperaba un tiempo, y la edad máxima para colocarle nombre a un pequeño eran los 12 años, ¿se lo imaginan? Y usted dirá, ¿y cómo lo identificaban? Pues le llamaban el hijo del carpintero, el hijo de José el herrero, el hijo de Pablo el agricultor. ¿Me hago comprender? Ahora, algunas veces, como les dije, se le ponía por sus características físicas. La Biblia tiene varios ejemplos así. Por ejemplo, uno de los hijos de Noé, Cam, se llamaba Cam por una característica física. Cam es la técnica de los hebreos de hacer uva pasa. Cam significa tostado por el sol. Así que ya nos imaginamos un poco a Cam. Para afirmar aún más los detalles, pues Cam es el padre de las naciones africanas. Así que ahí están más claros en cuanto a su característica física. Esaú significa rojo velludo, y la Biblia nos dice que él era velludo. Muy bien, pero Jacob no le fue puesto el nombre por una característica física. Se le llamaba Jacob porque una de sus características personales era que era engañador. Eso significa Jacob, usurpador, engañador. ¿Me hago comprender? Por otro lado tenemos a un Daniel, que el nombre significa el Señor es juez, es decir, que había algo en su carácter que revelaba eso. Bueno, Saulo, ¿saben qué significa? Saulo significa el deseado. El deseado, así significa Saulo en griego. Pero en hebreo luego también significa aquel que es amable y bondadoso. ¿Por qué digo que es extraño? Porque nos dice que Saulo, que según lo que significaba su nombre, representaba amable, bondadoso o deseado, estaba respirando aún amenazas de muerte. Eso de amable y bondadoso no tiene nada, ¿cierto que no? Pero nada, todo lo contrario. Pero eso dice la Biblia que él estaba haciendo. Pero aquí hay una expresión muy particular, porque dice Saulo respirando aún. Es decir, esa expresión nos deja entender algo. No era que en ese momento comenzó a respirar odio, no, dice aún. Es decir, que ya venía desde atrás con ese sentimiento de rencor, de odio y demás. ¿Sí? Veamos algunos versículos de la Biblia que nos los muestran. Vamos al mismo libro de Hechos, ahora capítulo 7. Vamos a leer ahora a partir del versículo número 54. Aquí fue apedreado un gran joven, un valiente discípulo de Cristo que se llamaba Esteban. Y dice la Biblia así: y cuando oyeron estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, hablando de Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él, es decir, lo apedrearon. ¿Quién estaba ahí? Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, este Saulo fue exactamente el mismo que luego vemos en el capítulo 9, que respiraba aún amenazas de muerte, porque él fue el que consintió en la muerte de este gran discípulo de Cristo que se llamó Esteban.
Versículo 59, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban entonces fue apedreado bajo el consentimiento de Saulo, quien luego siguió siendo el gran perseguidor de la iglesia cristiana. Dice Hechos 8, ahora versículos 1 y 2 lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Tiene algo de amable y bondadoso Saulo? Hasta aquí lo que hemos visto era un hombre que consentía la muerte de discípulos, de siervos de Dios, que perseguía a la iglesia, que la azotaba, que entraba de casa en casa, arrastrándolos para que fuesen apresados o para que fueran apedreados. Todo aquel que creyera en Jesucristo. Bien, ese es el mismo que en el capítulo 9 nos dice que estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor y que fue al sumo sacerdote. Dice el versículo 2 ahora de Hechos 9: y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. El hombre estaba decidido, determinado a erradicar eso que él llamaba era una secta. Un importante comentarista para nosotros como adventistas dice lo siguiente: la nueva fe parecía haber adquirido una vida renovada y energía renovada en Damasco. El trabajo de suprimirla debía comenzar allí, y Saulo fue escogido para esa obra. Saulo fue entonces a Damasco a erradicar a los creyentes cristianos que se encontraban allí. Bueno, aquí tenemos a este hombre. Ya sabemos, nada amable, nada bondadoso. Ya sabemos, no deseado, no antes era temido. Pero también con una particularidad: un hombre muy sincero. Muy sincero, sí. Porque él estaba obrando conforme a lo que él creía. Hace unos mayo, estamos en septiembre, ya 5 meses, estaba en Venezuela, la última vez que fui a Venezuela. Y estando en Venezuela, recuerdo que del punto donde empieza la frontera con Colombia, uno de los puntos fronterizos con Colombia, hasta el lugar donde me dirigí eran aproximadamente 11 horas. Pero a lo largo de esas 11 horas me encontré 32 retenes, aquí los llaman retenes, donde se hace la policía y obligatoriamente paran los carros. ¿Retenes? Controles. Bueno, controles, muy bien. Sí, porque peajes es otra cosa. Bueno, controles. Me encontré 32 controles en 11 horas de camino. En 11 horas, imagínense, saquemos la cuenta cada cuánto entonces me encontraba uno. Unas veces más cerca que otros, pero ahí estaban. Estamos hablando de cada 20 minutos, ¿sí? Cada 20 minutos prácticamente, un poquito menos, había un retén. Bueno, en uno de esos donde nos pararon, recuerdo, nos hacen descender del vehículo donde nos encontrábamos, donde iba, y en ese momento un guardia comienza a pedirnos que les dejemos ver nuestras cosas. Así que poníamos nuestros equipajes allí, ponía mi equipaje allí. Yo iba solo, no iba con mi familia, pero iban otros pasajeros. Y él pues comenzaba a revisar, ¿no? Él comenzaba a revisar una cosa, comenzaba a revisar lo otro, en fin.
Después de algún momento, entonces él me dice, su teléfono. Y yo le digo, ¿mi teléfono? ¿Mi teléfono? ¿Qué pasa con mi teléfono? Desbloquéeme su teléfono y démelo. Yo le digo, eso es parte de una estrategia muy macabra que está vinculada a la persecución política que existe en Venezuela. Y yo les dije, no, mi teléfono no tengo por qué dárselo, eso es ilegal. Que usted me esté pidiendo mi teléfono es un acto ilegal y usted como funcionario público debería conocerlo, usted debería saberlo. Me dijo, mi deber es hacer lo que a mí me dicen que yo tengo que hacer. Yo le decía, su deber es respetar la ley por la cual usted se viste así. Ese es su deber, honrar la ley. Ley por la cual usted no debería estar deteniendo a nadie aquí. Ley por la cual usted debería estar preocupado para resguardar la integridad del venezolano y no para sacarle lo que pueda sacarle. ¿Usted qué me está queriendo decir? Me dijo, ¿qué me está queriendo decir? Lo que usted me entendió. Mi teléfono no se lo puedo facilitar porque eso es en contra de la ley. Y le dije algo que él no me entendió, porque luego se puso, ellos hacen muchas cosas, te pueden sembrar algo para... sembrar es como que te dice, bueno, si ustedes me entienden, también pasa seguramente por acá, para incriminarte de algo, tráfico, de posesión ilícita de armas o de droga, en fin. Pero yo le hablé con mucha firmeza y él estaba extrañado al respecto, siempre con mucho respeto. Y le dije, además, mucho temor le dije, le recomiendo que cierre pronto este ejercicio que está haciendo y nos permita continuar. Usted no sabe con quién está hablando. Con mucha seriedad, pero ellos inmediatamente se ponen nerviosos, ¿no? Y lo siguiente que me dijo fue, si es funcionario, identifíquese. Si es funcionario, identifíquese. Usted está hablando con el hijo de alguien muy especial. ¿Está bien? Es todo lo que le puedo decir. Y no le dije nada más, ¿no? Y no le estaba mintiendo. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿lo creen? Yo soy hijo de Dios. ¿Tú lo eres? ¿Eres hijo de Dios? También puedes decirlo. El hombre se llenó de temor, pensaría que era hijo de un general, qué sé yo, pero a la vez estaba extrañado, pero ¿por qué viaja en ese transporte? Pero el hombre en fin estaba allí, y mientras iba guardando las cosas, porque el hombre dijo, guarda pues sus cosas. Era un muchacho también joven, ¿no? Si hubiese sido un zorro más viejo, no hubiese mordido el suelo. Yo estaba tranquilo, yo en realidad era un transeúnte. Yo le digo a él, ¿por qué no haces lo correcto? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? Lo que está en armonía con la ley. ¿Por qué te prestas para todo esto? Me dijo, yo estoy sobreviviendo. Así me lo dijo, yo estoy sobreviviendo. Y lo que hago, lo hago para sobrevivir. Bueno, Saulo no era un hombre como estos. Él no estaba haciendo algo para sobrevivir, porque así de lo que le sacaba a la gente, él vivía. No, Saulo no hacía eso por esto. Saulo lo que hacía, lo hacía porque tenía una gran convicción de que era lo correcto. ¿Me voy a entender? Así que era sincero, era sincero. Miren, viendo otra experiencia. No sé, seguramente a Cristian en algún momento le pasó, yo sé que a Edwin le pasó. Estaba en la frontera entre Perú y Bolivia, una de tantas puntos fronterizos. Estamos por el lago Titicaca. Y específicamente era el punto que hace honor a su nombre, se llama Desaguadero. Y estábamos en ese punto, atravesando de Perú a Bolivia. Y yo estaba en Tacna, yo venía de Perú, así que iba hacia Bolivia, estaba en Tacna. Y veníamos de unas conferencias también. Y recuerdo que cuando estaba llegando ahí a Desaguadero, uno sella el lado peruano, ya sale del Perú, cruza un puentecito y inmediatamente ya entra el lado boliviano. Y cuando iba ya del lado boliviano, pasando cerca de la zona migratoria para entrar a una casita que hay en la mitad, donde uno entra a sellar, los funcionarios bolivianos me llaman y me dicen, venga por favor. Y claro, yo me acerco, era muy temprano, era cerca de las 8 o 9 de la mañana. Y me dice, y uno le hace señal al otro y le dice al cuartico, el cuartico.
El cuartico es un espacio, un cuarto allí, ¿no?, que hay, que está justo al lado de donde más adelante están los que sellan los pasaportes y rigen migración, en fin. Y estando en el cuartico, pues ellos comienzan a revisar todas las cosas. No olvido el cuarto, era más o menos blanco, una casa relativamente, sí, antigua, pero en toda una esquina había una virgen, la Virgen de Copacabana. Y aunque eran cerca de las 8:30, 9 de la mañana, a los pies de esa virgen había mucho dinero. Así que entendí que estaban trabajando desde muy temprano. Pero bueno, ellos estaban allí y comenzaron a revisar el bolso. Y ustedes se imaginarán, uno trabaja a veces 20, 25, 30, 40 minutos organizando sus cositas en la maleta antes de un viaje. Y de repente llegaron estos funcionarios, metieron la mano ahí, le hicieron así, afuera. Bueno, y estaban buscando cosas. Más que cosas, estaban buscando excusas. De repente vieron unos turroncitos de maní. Para quienes practicamos el régimen pro salud, eso es casi seguro en nuestra maleta cuando vamos viajando. Y me dijo, la semana pasada incautamos droga en esta presentación. Yo les dije, bueno, eso lo llevé para el avión, para el camino, mientras uno le da hambre y demás, pero ya estoy llegando, así que se lo regalo. Si quiere, pruébalo, sométalo al estudio que ustedes deseen. Luego siguen revisando y ven que yo tenía un tensiómetro, un glucómetro y varios equipos, pero usted lo puede conseguir en cualquier botica, en cualquier farmacia. Me dice, ¿usted posee permiso para portar estos equipos médicos? Yo le digo, me disculpa, pero esto es algo que cualquier persona puede comprar y cualquier persona puede tener. Estaban buscando una excusa, ¿no? Revisaron el pasaporte, pero todo estaba al día. Y como no había ninguna excusa, finalmente el funcionario me dice, yo le digo, ¿ya puedo guardar? ¿Ya pueden guardar mis cosas? Sí, está bien, guarda las cosas. Cambia un poquito el tono, el semblante. Y me dice, bueno, lo vamos a señalar para acá, no hay comparación. Señala al otro lado y dice, pero aquí está la Virgencita de Copacabana. Ahí está la Virgencita, dice. Déjele algo a la Virgencita. Yo ya sabía que ellos estaban buscando algo. ¿Sí? Ya les dije que era una excusa, ¿no? Su lema, lo que me decían era que lo que hacía, que yo no debía molestar, yo no estaba molesto, pero que era algo que tenían que hacer para proteger la nación. Para proteger la nación. Que era algo que hacían para resguardar la integridad de todos. Pero ustedes ya entienden por qué en realidad lo estaban haciendo. Para no dejar la historia inconclusa, yo les dije, a ver, bueno, yo soy protestante. ¿Usted por qué protesta? No, o sea, yo soy protestante, es decir, yo no soy católico, les digo. Yo no creo en imágenes que hacen hombres. Y yo les dije, esa imagen que está allí no come. Esa imagen que está allí no oye. La hizo un ser humano con sus manos, es yeso. Esa imagen que está ahí no se viste, así que ella no tiene necesidad de eso. Así que alguien más va a usar eso, pero ella no lo va a usar. Ella no lo va a usar. ¿Y es verdad o no es verdad? ¿Es verdad? Ella no se viste, ella no come, ¿no? Así que yo les dije, alguien más lo va a usar. Y yo quiero saber quién es. Entonces, este mira a su superior, el superior le dice así, ¿no? Ya agarre pues, váyase. De las cositas y todo lo demás. No, Saulo no hacía lo que hacía ni a la luz de los funcionarios venezolanos ni a la luz de estos funcionarios bolivianos. No, él lo hacía con mucha sinceridad, sí. Pero aunque tú seas sincero, aunque tú tengas una buena motivación, tú puedes estar sinceramente equivocado y puedes estar sinceramente perdido. Yo he estado con padres que hacen cosas llenos con mucha sinceridad, creyendo que hacen lo mejor para sus hijos y por sus hijos. ¿Sí? Recuerdo en una ocasión, estaba con unos padres, eso fue en Caracas, Venezuela. Fui a predicar a una iglesia importante en el este de Caracas, San Román,
Y después de terminar la predicación, una hermana se me acerca. Eso es algo que todos los predicadores que estamos huérfanos en una ciudad donde no tenemos a alguien, esperamos. Que un hermano se acerca y te diga: hermano, lo invito a almorzar. Así que esta fue la hermana que se acercó y me dijo: hermano, lo invito a almorzar. Ah, perfecto, hermana, claro que sí. Y ya fuimos a su casa. Y cuando estábamos en su casa, la hermana pues nos sirve el almuerzo. Estaba su esposo, ella iba a la iglesia y también estaban sus 2 hijos. Pero yo la vi que ella tenía una necesidad, algo quería conversar. Y después del almuerzo, entonces la hermana me lleva a la sala y me dice: hermano, yo quiero decirle algo. Y comienza a contarme su situación. Mi hijo tiene 3, 4 meses sin dormir. Comienza a contarme un poco de las experiencias que vivía el pequeño durante esos últimos 3 o 4 meses. Me contó que incluso pues él tenía que irse al cuarto con ellos, cómo eso afectaba a la pareja y también al otro pequeño, que estaba mucho más pequeño todavía. Me dijo: ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Pues uno hace una evaluación básica para identificar si hay algún hábito que está afectando el descanso del pequeño. Pero finalmente pues yo le digo a la hermana: ¿por qué no me lleva al cuarto del chico? A ver. Y cuando la hermana me lleva al cuarto del niño, pues yo me doy cuenta que el cuarto era un santuario al anime japonés. Pero al anime japonés de la vieja data, no tan nuevo. Habían allí figuras que se llaman Pokémones y Digimones, creo que se llaman. Habían figuras, y eso eran las cobijas, y eso era el peluche, y eso eran los cuadros que tenía la hermana allí en la habitación. Y yo le digo: hermana, yo ya sé cuál es el problema. Yo ya sé cuál es el problema. Es que esto es un santuario de invocación al maligno. Porque eso no es de Dios. Aquí está el problema. Hermana dice: no, es que desde el cumpleaños de él hemos estado colocándole porque a él le gusta y es parte de lo que lo hace feliz. Y me dijo, y además el pediatra, el psicólogo del niño nos dijo que esto es importante hacerlo para que el niño tenga una niñez feliz, alegre, contenta, para que se sienta identificado a cosas especiales que todos tuvimos. Yo le dije: hermano, lo que pasa es que usted lo pudo haber tenido con la casita del árbol y su esposo con las canicas. Pero una cosa es canica y otra cosa es esto. Esto es un santuario de invocación a Satanás. Saque eso de aquí y verá el resultado. El hermano por fe lo aceptó y comenzó a quitar esto, Tenía un patio grande, vivía en una zona importante de Caracas, y ahí lo quemamos. Al día siguiente me dijo: mi niño durmió como no lo hacía en meses. Sí. Ella, con mucho amor, porque la hermana se había dedicado a sus hijos, con sinceridad, hizo lo que ella creía era bueno para su hijo. Pero ¿estaba en lo cierto? No estaba en lo cierto. No, porque su hijo se encontraba durmiendo en medio de un santuario de invocación espiritista y ella no lo percibía. Así que hay cosas que muchas veces hacemos creyendo que es lo correcto, pero que en realidad no lo es. Y por el hecho de que seamos sinceros no significa que no tendremos consecuencias por eso. He conocido padres que en el deseo de hacer las cosas bien por sus hijos, incluso terminan haciendo lo opuesto. Y sus hijos terminan luego con identidades sexuales confusas, extraviadas. Y cuando ellos finalmente entienden qué es lo que han hecho, se lamenta y les duele. Pero es que queríamos el bien de nuestros hijos, queríamos hacer lo mejor para nuestros hijos. Sí, pero el hecho de que sea sincero no inhibe las consecuencias del error. Y aquí está Saulo, muy sincero, pero sinceramente equivocado y sinceramente perdido. Así viven muchas personas hoy, sinceros, pero todos necesitados de un encuentro especial con Jesús, de caerse donde se encuentran, porque aquí viene el punto cumbre de todo esto.
Muchas veces la gran necesidad del hombre es caerse, porque cuando nos caemos boca arriba, lo siguiente que ves es el cielo. Y eso le pasó a este hombre. Volvamos a Hechos 9, porque nos dice la palabra de Dios así. Versículo 3. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí está Saulo, el que respiraba amenazas de muerte, el que estaba sinceramente equivocado, sinceramente perdido, sinceramente extraviado, pero tuvo un encuentro especial. ¿Y sabes? Como nosotros, como la tendencia humana no es aprender de los errores de los demás, sino de los nuestros cuando aprendemos. Como la tendencia humana no es buscar a Dios en los momentos de felicidad y de prosperidad, sino en los momentos de enfermedad y difíciles, es cuando se hace necesario la experiencia de Saulo. Es cuando se hace necesario lo que he dicho, que Dios permita algo por el cual nos caemos, nos hallamos en desgracia por una razón, por un propósito, porque la extrema necesidad del hombre se convierte por lo general en la gran oportunidad de Dios. Y aquí está Saulo, se cayó. La Biblia no dice si iba sobre un caballo, la Biblia no dice si iba sobre algo, si simplemente iba caminando, pero lo que sí nos dice es que se cayó. Y que cayó mirando al cielo, y entonces escucha esta voz, pero a la vez quedó en una situación muy particular. Porque nos dice el versículo 7 de Hechos 9, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió nada, y tampoco bebió, dice la Biblia. Miren en la condición que quedó Saulo: en ceguera, ciego biológicamente. Así lo dejó Dios para que pudiera ver espiritualmente. Y ahí está Saulo, en desgracia. Esto no es la primera referencia que tenemos en la Biblia de cuando Dios permite alguna desgracia, alguna enfermedad o una situación adversa, difícil en nuestro contexto, en nuestra familia, para que lo podamos buscar de verdad y de todo corazón. Cito otra historia. Vamos rápidamente al libro de Daniel. En Daniel, en el capítulo 2, vamos a encontrar la historia de un hombre, el hombre más importante del mundo, para aquellos años, en el siglo V, siglo VI, para ser más específico, antes de Cristo. Él se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de la nación más poderosa de sus días. Esa nación se llamaba Babilonia, en lo que hoy es Irak. Babilonia era la nación suprema, la más fuerte del mundo conocido, y la que tenía doblegada a muchas naciones bajo su señorío. Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, nos cuenta la Biblia que tuvo un gran sueño, donde Dios, a través del profeta Daniel, le revela la historia de la humanidad. Ese es un estudio maravilloso que, para quienes no lo han hecho, ojalá lo puedan hacer. Aquí en esta iglesia esa profecía se explica muy bien. Cuando termina el capítulo 2, este hombre, el rey Nabucodonosor, hizo proclamar por el reino que el Dios que le había revelado ese sueño, el Dios de Daniel, era el verdadero Dios.
Sin embargo, luego la historia nos dice que mandó a construir una estatua para venerarse a él y a su reino, el reino que él ahora quería que fuera eterno, el de oro, y eso es Daniel 3. Y así llega este hombre a Daniel 4. Él ya había tenido experiencias con Dios, pero su decisión todavía no era firme en Dios. Todavía cavilaba y permitía que el orgullo reinara en él. Y una vez este hombre tuvo otro sueño. Dios tiene diversas maneras de hablarnos. A Nabucodonosor le habló a través de sueños. Y en ese gran sueño que Nabucodonosor tuvo, a diferencia del capítulo 2, este sí lo recordó. Él veía un gran árbol. Y en ese árbol, dice el capítulo 4 de Daniel, venían las aves. Y las aves vivían allí, y muchos se alimentaban allí, y otros vivían en la sombra de ese árbol. Pero de repente vino un ser celestial y cortó el árbol. No lo arrancó de raíz, pero lo cortó. Esa era la esperanza, que no lo había arrancado. Y fue grande la ruina de ese árbol. Cuando Nabucodonosor preguntó por el sueño, trajo a Daniel. Y Daniel le dijo cuál era la interpretación. Le dijo: el Dios del cielo dice que por 7 años vas a sufrir una terrible enfermedad, una terrible condición. Sí. Esa enfermedad hoy la llamaríamos licantropía. Es un síndrome a través del cual la persona, esto existe, comienza por un trastorno mental a considerarse una bestia, un animal. E incluso comienza físicamente a manifestar algún tipo diríamos, de variables dentro de su anatomía que le hacen parecer pues una bestia en ciertos aspectos. Por 7 años Nabucodonosor estuvo en licantropía, comiendo como un animal. La Biblia nos dice como una bestia, el hombre más poderoso del mundo. Pero al término de los 7 años, siendo como una bestia del campo, miró al cielo y reconoció al Dios del cielo. Se humilló y fue sano. Fue levantado y volvió al trono. ¿Se imaginan 7 años ahí? Tiempo no nos da para leer todas las características, pero la Biblia nos dice que naturalmente si usted se queda sin cortarse las uñas se le crecen bastante. Además que comiencen, en función de si usted está en la tierra como un animal o apoyado sobre ellas, a tener una manifestación mucho más abrupta, gruesa, desagradable, ¿ok? Muy bien. Así que sus uñas eran como un animal. Incluso comenzó a tener cambios en su piel que hasta le veían como plumaje, se le veía incluso como una vellosidad de bestia. Pues no se afeitaba tampoco, ¿no? Pero les dije que el síndrome de la licantropía a la vez genera eso también. Así que en medio de esa situación tan triste, 7 años y siendo un rey, ¿se lo pueden imaginar? Humillante, vergonzoso, pero necesario para que él pudiese reconocer al Dios del cielo. Algo así pasa con el pastor. Yo no sé si aquí en Oxapampa, me corrigen, si en esta zona hay quienes tienen, no piaras de cerdos, tienen, rebaños, majadas de ovejas. ¿Sí? ¿Por esta zona hay mucho? Más vacas. Ok, hay más vacas, no hay mucha oveja, ¿no? Bueno, muy bien. El pastor de ovejas del Medio Oriente tiene varias cosas muy particulares. Una de las que hace es que él, por ejemplo, él no va detrás de su rebaño. Así es como pastorean aquí en estas tierras, en el occidente del mundo. El pastor va detrás arreando, o tiene perros que le ayudan en eso. Por lo general utilizan los border collie. En Estados Unidos sí se hace. Allá no. Allá en el oriente lo que hace el pastor es educar la ovejita, para que la ovejita se familiarice con el pastor. Por eso es que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, Juan 10. Yo las conozco y ellas me siguen. Eso es lo que hace el pastor. El pastor educa la oveja, porque un pastor en Oriente convive con la oveja. Tanto así que el pastor, por ejemplo, lo que hace para las noches en las ovejas es que hace toda una edificación con piedra, más o menos a la altura de esta pared.
Solo piedra, piedra, cerrado por completo y solo deja una puerta. Arriba del muro de piedra coloca espinas, las mismas con las que coronaron a Jesús. Y en la noche Él duerme en la puerta. Por eso es que Jesús dice que el ladrón, pues, que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, no un asalariado. Porque si el pastor era asalariado y no le importaba la oveja, no era suyo, cuando venía el lobo o los animales feroces, pues ellos tenían que entrar por la puerta. Pero en la puerta estaba el pastor. Si el pastor no se iba a enfrentar con ellos, el pastor se iba, ¿no? Pues ve a ver qué se come, yo no voy a morir por esas ovejas. Jesús decía, yo no soy asalariado, yo muero por mis ovejas. Eso hacía el pastor. Así que la comunión entre el pastor y la ovejita era muy íntima. El pastor iba con ellas a todos lados, se dedicaba a ellas prácticamente, era su vida. Pasaba más tiempo con las ovejas que con su familia. Ahora noten, como era tan importante educarlas, a veces habían ovejas rebeldes, que aunque estaban familiarizadas con el pastor, solían irse por otro lado. Y mientras la mayoría de las ovejas se iban detrás de la voz del pastor, que silbaba, que hablaba y que cantaba, porque ellas sabían que ese era su pastor y con él estaban seguros, la rebelde se iba por otro lado. Se iba por otro lado. Cuando la situación ya se hacía crónica, difícil con la ovejita, ¿saben lo que hacía el pastor? El pastor agarraba a la ovejita rebelde, tomaba una de sus patitas y se la partía. Qué feo, ¿cierto? Sí, él se la partía. Le partía la patita. ¿Y saben por qué? Luego entonces trataba de enderezársela, se la entablillaba. Pero ahora él tenía una situación particular. Ya esa ovejita no podía ir por ahí, ¿no? Ya no podía ir por ahí libre. Mientras su patica se recuperaba, la ovejita tenía que ir con el pastor para todas partes. Así que el pastor ahora la llevaba a todas partes. Ahora era la más cercana al pastor. El pastor la llevaba al pastico, el pastor la llevaba al agua, el pastor la llevaba a todas partes y ahora era la ovejita más cercana al pastor. Cuando se sacaba el entablillado de la patita y la patita ya estaba recuperada de la oveja, ahora esta oveja era la más fiel, la más cercana. ¿Por qué? Porque ya se había habituado a estar con el pastor. Era lo que hacía. Es algo que se hacía por amor. Porque lejos del pastor la ovejita corría peligro. ¿Qué hizo Dios? Permitir esto. ¿Qué hacía el pastor? Partir la patita. ¿Qué hace Dios? Permitir una situación difícil. Te pregunto, ¿te ha partido una patita Dios? Tus lágrimas creo que me dicen que sí. ¿Te ha partido una patita el Señor? Sí, a mí me ha partido. Creo que me ha partido más de una. Sí. Lo hizo con Nabucodonosor. Lo hizo con Saúl. Son esas circunstancias difíciles que Dios, ojo, no provoca, las permite para que podamos aprender a estar más cerca de Él, para que podamos aprender a vivir una vida en Él, una vida con esperanza. Sí, para darnos importantes lecciones. A mí el Señor me ha partido patitas, claro que sí. A Saulo el Señor le quitó la vista, lo dejó en una situación de vulnerabilidad, lo dejó en una situación de enfermedad, lo dejó en una situación de miseria. Sí, porque un ciego, una persona invidente que de paso tuvo vista y de repente ya no la tiene, es una persona que se encuentra en un estado de mucha vulnerabilidad y de absoluta dependencia. Sí. Una historia más. Estaba en Venezuela también. Estábamos en un sanatorio del que ya referí algunas historias en esta semana. Y era terapista en ese sanatorio. Llegó un hombre de nombre Román.
Román venía de una ciudad importante, venezolana, cerca del centro, que se llama Valencia. Román, un hombre muy pudiente, de la vieja Venezuela. Y había hecho su fortuna, era arquitecto, tenía sus hijas, su esposa. Y este hombre llegó allá al sanatorio porque tenía un problema que se llama hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática es lo previo al cáncer de próstata. Para algunos especialistas ya su situación había evolucionado a un cáncer. Él decía que no, que se encontraba una hiperplasia. La hiperplasia es cuando la glándula prostática en el hombre se crece, se va creciendo, algo que ocurre naturalmente por el paso de los años, pero que se acelera por una hiperestimulación sexual. Entonces, por poligamia, pornografías, excesos, en fin. Entonces, la próstata se va creciendo. Llega a un punto donde ya se hace muy incómodo porque por el recrecimiento de la próstata bloquea el conducto urinario. Entonces el hombre pierde potencia urinaria, incluso se puede bloquear la orina y ahí tiene que colocarle sonda. Es un tema complicado, pero en medio de esa hiperplasia prostática se evoluciona el cáncer de próstata, que es el cáncer que más le quita la vida a hombres en el mundo. Así como en la mujer es el CAPU, cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, en el hombre es el cáncer de próstata. Bueno, allá llegó Román con una hiperplasia prostática que ya para algunos especialistas, para un especialista en particular, ya era un cáncer de próstata. Pero él llegó allá porque tenía fe en lo natural. Yo tuve la oportunidad de ser su terapista. Siempre que íbamos a hacer terapia a un paciente, orábamos, era parte de lo que nos enseñaban, orar por el paciente. Pero él me decía, bueno, si quieres ahora tú, ora en tu mente. Yo no. Cuando teníamos las reflexiones matinales, también tenía a cargo la capellanía del lugar, pues él se sentaba cuando iba así como, termina rápido, pues, ¿no? O sea, no me gusta esto. Y él me decía, lo tenía muy cerca, era su terapista, y él me insistía en el tema de que él no creía en Dios. Como les dije ayer, que eso es para viejitos, para pobres o para ignorantes, ¿se acuerdan? De él lo aprendí. Me decía, eso de las religiones es para viejitos, para pobres o para ignorantes. Así que él no creía en eso, creía en la razón, en una ciencia que desconocía a Dios y en algo místico de la madre naturaleza. Bueno, Román, eso sí, era muy juicioso. Y estuvo un buen tiempo en aquel sanatorio y el cáncer de próstata desapareció. El antígeno prostático se normalizó y la hiperplasia prostática fue descartada. Román salió de aquel lugar bien, sano, fuerte, pero salió no con nuevos principios, sino con la decisión de ahora aprovechar más la nueva salud que tenía. Y como era un hombre pudiente, lo primero que hizo fue venirse unos 6 meses a Chile. Dijo que se iba a desquitar de todo el tiempo que estuvo en aquel sanatorio. Así que se vino a Chile e hizo y deshizo. Y así estuvo viajando, haciendo muchas otras cosas más. El problema, mis queridos amigos, es que él no consideró algo que dijo Jesús. En escuchar a Jesús hay sabiduría. El Señor Jesús dijo, cuando una casa queda limpia, si no se llena, luego el demonio que salió va a regresar, y va a regresar más fuerte, porque regresa con 7 más. Así lo dijo Jesús. ¿Lo han leído? Muy bien. Eso aplica para todo. Cuando una persona es sanada de una enfermedad, un cáncer, una artritis, una hiperglicemia, en fin, una enfermedad, si esa persona no cambia sus hábitos de vida, es decir, no llena su casa ahora de lo bueno, la enfermedad va a regresar, pero va a regresar más fuerte. Lo he visto muchas veces y cuando regresa la enfermedad nunca más he visto sanidad. Todavía no conozco el primer caso de alguien que haya salido de la enfermedad, que volvió a hacer lo mismo, volvió a recaer en la enfermedad y sea sano. No. Cuando regresa la enfermedad, regresa con más fuerza. Lo mismo pasa con endemoniados. Lo mismo pasa con aquellos que han sido liberados del vicio, de la droga, la pornografía, en fin. Si son liberados de ello y vuelven a ello,
se hace más difícil salir de ahí. Pero Jesús lo explicó. Román, como no creía en Jesús, no lo consideró y salió e hizo y deshizo. 13 meses después Román regresó. Regresó en silla de ruedas. Regresó en silla de ruedas. El cáncer había reaparecido y de forma rápida hizo metástasis a los huesos y al hígado. Y ahí estaba Román, ahora con mucho menos perspectivas, metastásico, sentenciado a muerte. Pero fue a aquel mismo lugar con la esperanza de encontrar una nueva solución. Ya Román por las noches lidiaba con el dolor. Román comenzó a experimentar cosas muy humillantes para él por su estrato social y demás. Y fue pasando por situaciones no solo incómodas, dolorosas, algunas un poco vergonzosas. Parte de su tratamiento secular que tenía, era que le inyectaban hormonas sexuales femeninas para contrarrestar el trabajo de las testosteronas masculinas. Así que Román, aunque era un varón con identidad definida, por tener aquellas inyecciones que tenía periódicamente de hormonas sexual femenina, estrógenos, que le ponían para contrarrestar la testosterona, comenzó a desarrollar mamas. Y también comenzó a desarrollar ademanes femeninos. Eso es matemático. Si esa es la hormona predominante, pues eso va a pasar. Situaciones que él notaba y que le eran incómodas. Yo era su terapista. Pidió que fuera exclusivamente yo, pues es que no quería exponerse a otros como se tenía que exponer ante mí. Pero en medio de todo, Román comenzó a tener un cambio en su vida. Y por las noches comenzó a pedirme, una noche, no lo olvido, me dijo: oye, ¿por qué no me lees un salmo? Léeme un salmo. Pero no me leas uno de esos que habla cosas fuertes, háblame de uno de esos que me diga algo bonito. Y de repente, después me dijo, con el paso de los días, ya no solamente eran salmos, me dijo: ¿por qué no oras antes de dormir? Ora tú y ora por mí. Más adelante me dijo: oye, hoy no quiero que tú ores, hoy yo voy a orar. Y Román oró. Aquella noche le pidió perdón a Dios por la dureza de su corazón. Y le agradeció porque en medio de la situación en la que se encontraba, donde no había otro culpable sino él, Román, él hoy tenía una disposición diferente en cuanto a Dios. Bien, Román por alguna complicación debió salir de aquel lugar. Y 2 semanas después lo fui a visitar a su casa en Valencia. Estaba en cama, moribundo. Recuerdo que almorzamos juntos. Me puso una película, que él quería que yo viera una película. Aquella película era de un misionero que iba por allá al oriente, pero más como a los países del Pacífico, del Océano Índico. Y era un misionero que hizo ahí una obra muy especial, incluso terminó haciendo un milagro. Cuando el misionero hizo el milagro, él me agarró la mano como: ¿tú no haces de eso también? Yo dije: no, yo no sé si por falta de fe, de experiencia en el Señor o algo, pero no tengo ese señalamiento de parte de Dios. Pero aquel día Román, cuando nos despedimos, me dijo: oye Carlos, te quiero agradecer por todo, ¿sabes? Te quiero agradecer por todo, pero sobre todo estoy agradecido con Dios, porque yo voy a morir, yo sé que voy a morir, pero muero con esperanza, muero con esperanza, muero con la esperanza que gracias a ti y tus hermanos he conocido, y hoy tengo esperanza porque en medio de esta enfermedad y situación tan difícil he conocido al Señor Jesús. Un día después Román fue bautizado de una forma distinta. Su condición no daba para llevarlo a un río, tenía que introducirlo en una piscina artificial, no. Pero fue bautizado en el nombre del Señor Jesús.
3, 4 días después, Román murió. Murió con esperanza. Cada vez que pienso en Saulo, pienso en Román. Porque además no les dije que como universitario, porque él era arquitecto pero trabajaba en la parte educativa, humillaba a los estudiantes que él sabía tenían algún tipo de fe en Dios. Los humillaba, los perseguía, y él me lo dijo de forma casi sádica. Le gustaba humillarlos. Pero la situación adversa en su vida lo llevó a tener un encuentro con el Señor Jesús, por lo cual murió en esperanza. ¿Entiendes por qué te digo que la extrema necesidad del hombre muchas veces se convierte en la gran oportunidad de Dios? Que la patita quebrada se convierte en la gran oportunidad para que tú puedas conocer a Dios de verdad. Por eso yo le agradezco a Dios por todo lo que permite en nuestras vidas. Y le agradezco por lo que ha permitido en tu vida. No es su culpa, yo no sé con qué estás batallando, qué situación adversa tienes en tu vida. Sea la que sea, sé que no es culpa de Dios. Seguramente es más tuya que de Él. Pero algo estoy seguro. Si Dios lo ha permitido porque quiere que en este punto difícil de tu vida, puedas tomar una decisión por Él. Saulo tenía 2 caminos delante de él. Voy concluyo con él. El primer camino era seguir en su terquedad y decir así ciego, con ideas o solo firmando, mandando decretos, los perseguiré, insistiré en lo mío. Y no se extrañen, porque el ser humano es la única criatura de esta creación que tú le ves que insiste en lo que hace daño. Usted mira a un animal y si el animal identifica que ese lugar le hace daño, ahí no va, ahí no vuelve. Usted ve un pajarito que come algo que no era apropiado, ahí no vuelve. ¿Me hago comprender? Pero usted ve al ser humano, que es el único, y eso que es el que tiene razón, que insiste en lo que hace daño. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ve que el vecino se murió por cirrosis hepática, vomitando las vísceras por ingesta de alcohol, pero el siguiente viernes él se va a tomar alcohol. Ve que la cajetilla de cigarrillo dice por detrás, no sé si aquí en Perú funciona, en Colombia es así, Venezuela también, y te muestran algunas imágenes feas. El fumar es principal promotor de cáncer de esófago, dice, de cáncer de estómago, y te muestran imágenes horribles. Pero aunque está ahí, él paga por ello, lo adquiere y se lo fuma. ¿Cuántas? El primer día hablé de eso, cuando mendigamos. ¿Cuántas mujeres he conocido? En Perú, en Bolivia también. Mujeres que son golpeadas por sus maridos, pero mendigan amor, insisten en lo que hace daño. Insisten en lo que les está martirizando. Así que por eso digo, era muy probable que Pablo como ser humano insistiera en lo que estaba equivocado. Así somos nosotros. Yo no sé hoy qué decisión tomarás, si en armonía con lo que te está haciendo daño o a la luz de la preciosa luz que hoy estás viendo. Saulo, gracias a Dios, no tomó esa decisión. Saulo se fue por otro lado y dijo: ok, está bien, Señor, entiendo. Ahora quiero esta sinceridad, esta pasión, este ánimo que me has dado, utilizarlo en tu obra. Ahora quiero conocerte. Ahora quiero que mi esperanza esté basada no en formas, sino en algo real. Quiero conocerte, Señor. Quiero que restaures mi vida. Quiero que me utilices como tu instrumento. Saulo se entregó en las manos de Dios. ¿Y saben qué fue? Para bendición. La historia termina diciéndonos que el Señor mientras tanto le habló a otro hombre. Vamos a esos textos finales. El libro de Hechos, capítulo 9, ahora versículo 10. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque a quien ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Claro, era el terror de los cristianos. De cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue, y la historia continúa. Saulo no siguió llamándose Saulo, pasó a llamarse Pablo. Y aquel hombre que se encontraba sinceramente equivocado, sinceramente perdido, después de aquel tropiezo, después de aquella caída, ahora se constituyó en el gran evangelista de la iglesia cristiana. Ahora se convirtió en el hombre más trascendental de la historia del cristianismo después de Jesús. Y pensar que empezó siendo un asesino, siendo un hombre lleno de rencores. Sí, eso es parte de lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo no sé, mi querido hermano, con qué estás luchando. Mi querido amigo, no sé con qué luchas. No sé qué patita te ha quebrado Dios. No sé qué situación adversa estás experimentando tú y tu familia. Pero hoy el Señor pone delante de ti otro camino. Y te dice: decide por mí. Decide por mí. Yo sé que aquí hay personas que en un momento han estado en el camino de Dios, pero se han apartado. Yo sé que aquí hay personas que han conocido como Nabucodonosor, que han tenido visiones en cuanto a las cosas de Dios, digo espiritualmente hablando, y se han apartado. Pero esta noche Jesús nuevamente se ofrece a nosotros y te dice: deja de huir de mí, deja de pelear contra mí. Yo quiero darte soluciones reales y quiero enseñarte a vivir con esperanza. Simplemente vuelve, simplemente decide por mí. Esta noche quiero terminar con un canto. Este es el canto favorito de mi papá. Y lo canto esta noche, era uno de los cantos favoritos de mi padre. Él falleció hace 10 años, cumplimos este próximo diciembre. Y era su canto especial porque él vivió mucho de esta experiencia de apartarse y volver, hasta que finalmente llegó de todo corazón, no solamente para bendición de él, sino para bendición de sus hijos. Yo nací en un hogar disfuncional que comenzó a experimentar bendiciones a partir de esa decisión de mi padre de volver al Señor. Y este canto por eso titula así: Volví. Volví a Jesús con mis penas. Él me libró de cadenas. Volví con la frente entre manos. Levanto mi cabeza, quito mi pecado. Volví como cada mañana, confiado porque sé que Él me ama. Con su manto perfecto quitará mis defectos, por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi
corazón. Volví a Jesús con mi llanto, Él me secó con su manto. Volví con la frente entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy mi corazón. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy mi corazón. Recibe, oh Señor, mi corazón. ¿Cuántos de ustedes, poniéndose en pie esta noche, quieren decirle al Señor: Señor, yo te entrego mi corazón? ¿Cuántos de ustedes le quieren decir al Señor: Señor, yo he tenido que pasar por situaciones difíciles para tomar decisiones por ti? Familia destruida, enfermedad, dificultades financieras, oprobio, crisis, pero yo quiero experimentar tu salvación y por eso hoy decido por ti. Pablo tenía dos opciones. Uno era insistir en lo que hace daño, otra, decidir de todo corazón por el Señor Jesús. Hoy delante de ti dos opciones: insistir en lo que te hace daño, en lo que te está destruyendo, o aceptar al Señor Jesús plenamente en tu vida. Buscarle de todo corazón. Decir: hoy, Señor, yo quiero ser tuyo y solamente tuyo. Si esa es tu decisión, te invito a que te pongas de pie. Dios te bendiga. No existe mejor decisión que aquella que tomamos por el Señor. Sé que el Espíritu Santo trabaja con poder y que esta noche hay alegría en el cielo, porque aquí hay almas tomando decisiones para restauración y salvación. Bendita la prueba que hoy te tiene aquí. Bendita la necesidad que hoy te tiene aquí. Bendita la circunstancia por la cual hoy lloras. Pero sobre todo, bendito nuestro Dios, a quien hoy experimentarás con más poder en tu vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche aquí estamos para decirte: tómanos, tómanos como enteramente tuyos. Decidimos por ti. Gracias por todo aquello que has permitido que pase en nuestra vida y a nuestro alrededor, que hoy nos confronta, que hoy nos humilla, que hoy nos tiene en dificultad, pero por la cual también hoy estamos más dispuestos a buscarte de todo corazón. Aquí hay un grupo de tus hijos, Señor, que hoy están decidiéndose por ti, que están renovando su voto por ti, que están renovando pacto contigo, que están diciendo:
que a ti entregan hoy su corazón, que deciden por ti, que están dispuestos a, con tu ayuda, por tu ayuda, no seguir en aquello que les ha hecho daño y empezar en una experiencia distinta, pero ahora de la mano contigo. Gracias por ello, Señor. Sella cada decisión en estos corazones mediante tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, aquel que murió por amor de nosotros y hoy vive por nosotros.